¿Qué tal, amigos radioescuchas y televidentes de Radio y TV UNAM? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias. Quiero invitarte a que veas y escuches 4 programas que se grabaron durante el 5º Congreso Iberoamericano de Defensorías de las Audiencias, organizado por la OID, la Organización Iberoamericana de Defensores de las Audiencias, en el marco de TV Morfosis, realizado en Guadalajara durante el mes de noviembre del 2018. En estos programas se dialoga sobre las características, retos y experiencias de los defensores de las audiencias en varios países de Latinoamérica. El segundo programa, el tema es Desafíos de los derechos de las audiencias en la era de la posverdad, y está moderado por un servidor, con la participación de Cintia Ottaviano, exdefensora del público en Argentina, Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom en Uruguay, y por Javiera Olivares, expresidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Espero que los disfrutes. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Me da mucho gusto estar en TV Morfosis. Y antes que nada, soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Y es un honor para mí compartir esta mesa con Gustavo Gómez de Uruguay, que es el director ejecutivo de Observacom, con Javiera Olivares de Chile, que es expresidenta del Colegio de Periodistas de Chile, y con Cintia Ottaviano, argentina, exdefensora del público, ¿no? Para comenzar esto, me gustaría mucho que nos contaran un poco la situación de cada uno en sus países del estado en que están las defensorías de las audiencias, ¿no? Brevemente, para que tengamos un panorama más o menos representativo de estos países sudamericanos y un poco cómo está en México, ¿no? Gustavo. En el caso de Uruguay, Guillermo, tenemos una defensoría del público dentro de una defensoría del pueblo. Nosotros tenemos una institución nacional de derechos humanos, un ombudsman colectivo de 5 miembros que tiene dentro de sus competencias la tarea de proteger el derecho a las audiencias a partir de la aprobación en 2014 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ok. Javier. Bueno, me atrevería a decir que en este encuentro del Cono Sur creo que mi país es el que está más retrasado. Me atrevería a decir, no sé si van a estar de acuerdo, porque la verdad es que en Chile nosotros no contamos con una figura pública ni una ley que mandate específicamente la tarea de resguardar los derechos de las audiencias. Más bien han sido experiencias específicas de algunos medios de comunicación, fundamentalmente de carácter privado, o de algunas ONG o de experiencias propias del Colegio de Periodistas, es decir, casi de manera autodidacta hemos intentado instalar la necesidad de resguardar los derechos de las audiencias, cuestión que desgraciadamente no ha sido coadyuvada por el Estado. Okay. Cintia. En el caso de la Argentina tenemos una Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual que surgió también a partir de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es una Defensoría de alcance nacional, es la primera Defensoría del mundo que se crea así, porque recordemos que en líneas generales las defensorías eran conocidas por mecanismos de autorregulación, ¿no? Por ser creadas en un diario, por ser creadas en líneas generales en un canal de televisión o también en una radio. Pero en la Argentina, a partir de esta ley, que fue de construcción colectiva, es decir, de participación ciudadana, se decidió la creación de una defensoría que tuviera alcance nacional para defender los derechos de las audiencias. ¿Y esto qué quiere decir? Los derechos que tenemos ya como sujetos centrales de la comunicación. La comunicación ya no es solo de periodistas o de los que se erigieron históricamente como los dueños de los medios, sino de las personas. Se trata de un derecho humano, el derecho humano a la comunicación, que
entonces se inscribe en una nueva constitucionalidad en América Latina, distintos países que han reconocido los derechos de las audiencias y el derecho humano a la comunicación, y luego con legislaciones que también vienen a crear una nueva institucionalidad. En ese sentido, entonces, se crea la Defensoría del Público de la Argentina y existe una defensoría en un diario, en el diario Perfil, pero es de lectores, ¿no? Que es una experiencia diferente. Cintia, aquí ¿cómo se elige al defensor del público? El defensor o la defensora del público se elige a través del Congreso de la Nación Argentina con la participación de las audiencias. Tal vez ese sea uno de los datos más relevantes, porque la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es muy específica en las misiones y funciones que tiene la Defensoría: recibir y canalizar los reclamos de las audiencias, poder generar mecanismos de reparación, es decir, reconocer que se pueden causar daños en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual, que la información no es una mercancía, que la comunicación no es un negocio, sino que son servicios que constituyen las democracias y que por ende requieren de la participación de la ciudadanía comunicacional. Poder también hacer audiencias públicas para consultar de manera constante y permanente a las audiencias sobre cuáles son sus opiniones acerca del sistema, por ejemplo, de medios de comunicación. Y esta tarea entonces se hace con un defensor, una defensora y un equipo de trabajo. El defensor o la defensora es elegido por el Congreso de la Nación Argentina, surge de una comisión bicameral, se presentan sus antecedentes y hay 10 días para que las audiencias puedan hacer observaciones. Las audiencias, no así los licenciatarios o licenciatarias, porque en todo caso el defensor o la defensora, se ha dicho en esta jornada, no es neutral, defiende la perspectiva de las audiencias, no la de los licenciatarios y licenciatarias. Digo, es una función muy clara con respecto a corregir las asimetrías. Hay grandes distancias entre un servicio de comunicación audiovisual, este canal de televisión, y las audiencias, o una sola persona que realiza un reclamo. ¿Quién viene a hacer enlace, a ser puente, a ser mediador o mediadora? El defensor o la defensora del público. Entonces, en la Argentina se previó este mecanismo de participación a través del Congreso y debe ser elegido por la mayoría de la Cámara de Diputados y de senadores. Lamentablemente no es la situación que tenemos en la Argentina hoy. El Gobierno Nacional ha decidido a través de esa comisión bicameral del Congreso una intervención en la Defensoría, de manera que Javiera, Chile puede tener un retroceso en ese sentido, pero lamentablemente la región viene retrocediendo y esto es algo que tenemos que decir también. Aquí esta charla se trata de los desafíos de los derechos de las audiencias en la era de la posverdad, ¿no? Que bueno, hay un término que es posverdad, que es un poco conocido o tiene ciertas interpretaciones. Pero lo que sí es un hecho son que las audiencias tienen que tener ese derecho, ¿no? En el caso de México, la Constitución está plasmada el derecho de las audiencias, aunque los lineamientos, digamos, de estos derechos estén en litigio, digamos, ¿no? Y que es decisión en este momento de las estaciones de televisión o de radio tener o no tener un defensor de la audiencia. La mayoría de medios públicos tienen ya su defensor, que tiene que ver también con el código de ética de cada estación, y con los objetivos muy claros que cada estación tiene, ¿no? Entonces, estos derechos de las audiencias, ¿por qué las audiencias, hasta hace relativamente poco, 15 años tal vez, se empieza a hablar sobre estos derechos de las audiencias y a tener ya defensores de las audiencias, ¿no? Que empiezan siendo un poco trastrabillantes, pero que se van conformando, y este tipo de reuniones y con una asociación ya de defensores de la audiencia en México, se empiezan a compartir una serie de informaciones, métodos, análisis, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me cuesta un poco de trabajo entender por qué las televisoras, las radiodifusoras, no quieren tener que ver con las audiencias, ¿no? O sea, o no quieren reconocerle sus derechos, puesto que si hay
audiencias hay medio, y si hay medio hay audiencias, ¿no? Son algo indisoluble, ¿no? Esto un poco en los medios clásicos, digamos, radio, televisión, ¿no? Hace rato platicábamos que cómo poder tener derechos de las audiencias en redes sociales, en Instagram, en Twitter. ¿En qué te conviertes? Pues en audiencia, o en reproductor, o en generador, o en qué, ¿no? Pero yo pienso que, aunque el avance de los medios, de otro tipo de medios digitales, etcétera, ha sido exponencial, los medios tradicionales siguen estando pues en gran parte de todos los países, en todo el mundo, ¿no? Entonces, Gustavo, ¿por qué las audiencias tienen que tener derechos? ¿Por qué es algo que debe de tutelar el Estado, ¿no? Como Estado, pues, como una nación? ¿Por qué los tiene que tutelar y por qué los medios también tienen que darles incorporarlos, digamos, al medio? Sí, la primera respuesta es a por qué los únicos que tendrían derecho serían los dueños de los medios. Surge a partir de eso, de una comprensión más amplia, más completa de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información. Cuando nos damos cuenta que el derecho a la libertad de expresión es de todas las personas y no es solamente de quienes tienen medios de comunicación, que por supuesto también lo tienen, es donde empieza a hacer el clic. Hay del otro lado de la radio o de la televisión gente que escucha. Solamente tiene el derecho a escuchar, solamente tiene derecho a cambiar de canal. Bueno, comienza a transformarse esa idea, a decir, no, mira, los dueños de los medios tienen derechos, pero también el que está del otro lado también tiene derechos, porque la libertad de expresión no es solamente el derecho de decir, sino también de recibir y buscar información, ideas. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho frente a contenidos que pudieran ser nocivos. Desde ahí viene la comprensión de derecho de las audiencias, no para sojuzgar absolutamente los derechos de los demás, pero sí para buscar un equilibrio. Es decir, estamos hablando de una dimensión doble de un mismo derecho que empieza a considerarse, tal vez de hace 15 años, 20 años, más en la práctica. Algunos países no, te lo puede decir Javiera, pero en la práctica, algunos países, aun cuando hables de libertad de expresión, comienza a entenderse que acá es algo de dos caras, de una dimensión individual, dicen algunos, y una dimensión social. Por lo cual, no alcanza con que los dueños de los medios tengan todas las libertades del mundo si además también no hay libertades de quienes los escuchan. Y por eso, y aprovecho a dejar enganchado con la cuestión de los nuevos desafíos. Por eso no importa la tecnología o no importa el soporte. Cintia también lo hablábamos antes. Porque el derecho trasciende la tecnología. O sea, será más difícil de aplicar, será más difícil de buscar realmente fortalecer ese derecho y que se cumpla, pero no cambia el principio, ¿eh? Por más tecnología que tengamos, por más novedoso, por más difícil que sea para nosotros hablar, como antes era de frecuencias y ahora hablamos de bits y de aplicaciones y plataformas, el derecho de las audiencias sigue siendo un derecho fundamental que tenemos que respetar. El desafío está en buscar los mecanismos idóneos para una nueva realidad, pero no cambió el derecho porque hay nuevas tecnologías. Sí, yo ahí, agregando un poco a lo que plantea Gustavo, diría que los inicios de este siglo, una de las cosas que nos han mostrado, a lo menos en nuestra región, en la América Latina, justamente ha sido, creo, o se intentó que fuera, la profundización de nuestras democracias. Y dentro de esa profundización, por ende, el mayor y mejor respeto, mayor de los respetos a nuestros derechos, a los derechos humanos. Y dentro de ese contexto de profundización democrática, de respeto de los derechos humanos, entonces surge incluso la conceptualización o la explicación de derechos que se comprenden hoy día de manera colectiva, como bien ha señalado Gustavo, pero incluso en algunos países con una nueva conceptualización o con una nueva antigua. Uno podría recordar el informe McBride, que va a cumplir ya 2 décadas, ¿o no? O 3 décadas. 40 años. Mira, imagínate, tengo que contar mejor, de 1979-80, claro.
Uno podría decir desde ese entonces que ya se hablaba de un derecho colectivo como el derecho a la comunicación, pero lo que hacen estos intentos de profundizaciones democráticas en nuestra región justamente es retomar este derecho y entonces instalar que dentro de este derecho, como derecho humano que es, existen, por supuesto, los derechos de nuestras audiencias. Y eso es interesante porque ahí miramos, y Cintia seguro puede también profundizar en aquello, la experiencia de nuestros países en esos intentos, pero también nos interpelamos para decir, bueno, ¿qué está ocurriendo hoy? ¿Qué es lo que está puesto en tela de juicio hoy, por ejemplo, en nuestros países cuando o se han retrucado este tipo de legislaciones o discusiones o simplemente se han obstaculizado como en mi país? ¿Está puesto en tela de juicio únicamente los derechos de nuestras audiencias, que sin duda es el tema que nos convoca hoy, o finalmente está puesto en tela de juicio también los derechos humanos y por ende la democracia? Sin duda lo que está en juego son las democracias y coincidimos porque en principio hay que pensar en un doble estándar. Si vos haces un análisis de la legislación comparada de América Latina, vas a encontrar una serie de coincidencias en cuáles son los derechos garantizados para las audiencias en la legislación, en la Constitución. Tiene que ver entonces con la libertad de expresión, con la pluralidad, con la diversidad, con los derechos personalísimos, el derecho a la propia imagen, el derecho a la privacidad, el derecho al honor, pero también tiene que ver con la evolución de los derechos de los grupos históricamente vulnerados. Las sociedades mutan, se transforman y van creciendo, y en ese sentido han acordado defender los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad, de las personas migrantes que se conversaba anteriormente, de los afro y las afrodescendientes. Es decir, se ha comprendido que la democracia esencialmente es participativa. La democracia no es ir a votar cada 2 años como ocurre en la Argentina. La democracia requiere de la participación y del compromiso activo constante. Entonces, ¿de qué manera se participa? Bueno, vivimos en sociedades mediatizadas, es decir, que a través de los medios de comunicación se construyen imaginarios, se representan algunas identidades y otras no. Y esas son las preguntas esenciales que nos vamos haciendo. ¿Es importante que verifiquemos los datos? Sí, claro, es fundamental. Aquí se habló. ¿Es importante reconocer que hay falsas noticias? Sí. Pero ¿no es importante también reconocer qué es noticia y qué no lo es? Porque hay grupos históricamente vulnerados, invisibilizados en los medios de comunicación. No es una tarea de los defensores y de las defensoras preguntarnos por qué algunas personas no tienen siquiera derecho a ser construidas, por qué permanentemente a veces son dichas por otros que no representan sus propios intereses, por qué hay lógicas de producción mercantilistas, clasistas, profundamente misóginas, machistas, que son las que van construyendo estas informaciones todos los días, y por qué aceptamos concentraciones comunicacionales que conspiran contra las democracias. Hoy no hemos conversado y sin embargo es uno de los ejes centrales. Como decía Gustavo, ya no hay dueños de los medios nada más. La información le pertenece al público. Ese es el concepto revolucionario de Carlos Soria, de Santos Gunter. Hay una serie de pensadores en el campo de la comunicación, del derecho, que van reconociendo entonces que la comunicación es un derecho humano. Si es un derecho humano, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el Estado tiene un rol de salvaguarda y el Estado entonces tiene que establecer políticas públicas. ¿De qué manera? A mí me interesa mucho el poder obediencial, que es el mandar obedeciendo, es decir, que los funcionarios y funcionarias públicas, que pensemos en un Estado participativo, no en un Estado burocrático que simplemente se erige como también el dueño de todas las cosas, sino con audiencias públicas, con defensorías del público, de las audiencias, generar mecanismos en los que las audiencias pueden expresar sus opiniones, buscar el derecho de rectificación y respuesta fundamental para, por ejemplo, las falsas noticias. Es decir, hay una serie de preguntas que no están porque parecen incómodas y que las tenemos que hacer, porque si planteamos que existe un derecho humano a la comunicación, bueno, el soporte pasaría a ser aleatorio. Y en realidad también podríamos pensar que los avances tecnológicos no pueden implicar un retroceso en materia de derechos, y menos aún de derechos de las audiencias. Es decir, le damos la bienvenida a todas las posibilidades de socialización a través de distintos soportes, de la información y de las opiniones,
pero a la vez necesitamos condiciones igualitarias de acceso y de participación porque hablamos de un derecho humano. Entonces ahí es donde se van complejizando las temáticas y las incomodidades tienen que ver con que la comunicación es un campo de disputas permanentes. Tendremos disputas constantemente por quiénes construyen sentido, por qué sentidos son los que se construyen, por qué. Yo traje un caso de la Defensoría del Público donde ante un hecho de discriminación pudimos trabajar en una reparación y donde vamos viendo que todas las plataformas confluyen, porque es un caso que transcurrió en un canal, en realidad una señal de noticias, pero que tomó información de Facebook, que nunca la chequeó y terminó acusando a chicos y a chicas de haber cometido un delito que nunca habían cometido. Cuando quieran lo podemos compartir. Muy bien. Gustavo, Javiera, ¿por qué es tan difícil, por ejemplo, en tu país, tener estas figuras? O sea, yo entiendo que hay los derechos de las audiencias no ha sido un camino fácil, pues. No, para ninguno de nuestros países. Como de todos los derechos humanos, ¿no? El reconocimiento mundial, la UNESCO tiene toda una serie de lineamientos y de pronto hay países que ya llevan una trayectoria democrática, digamos, desde hace 20, 30 años, y que de pronto se estanca esto y es como extraño, pues, o no sé si es extraño, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, Guillermo, es una discusión muy larga que intentaré sintetizar en 30 segundos o un minuto, pero la verdad es que yo quisiera retomar un poco lo que decía Cintia para decir que efectivamente hoy día nosotros tenemos un problema grave en nuestras democracias y creo que no solo le ocurre a Chile, pero probablemente Chile es el modelo o el ejemplo más ilustrativo. Y el problema que tenemos es que estamos en un modelo, en un sistema mundial y particularmente regional, ¿no?, que disputa la garantía de cada uno de nuestros derechos. Es decir, están aquellos que piensan que el mercado regula y funciona bien para determinar el derecho a la educación, a la salud, a la comunicación, a la cultura, en fin, a vivir en un país limpio, libre de contaminación. En mi país hay muchos de aquellos y aquellas que tienen esa perspectiva desde que hemos salido de la dictadura militar, pero también con participación de civiles, ¿no?, que diseñaron políticas para que todo quedara ajustado de esa manera. Es decir, Chile es una democracia estable, sí, pero una democracia que no ha logrado, a mi juicio, y le ha costado muchísimo salir del proceso transicional de una dictadura feroz. Y de una dictadura feroz como ocurrió en el Cono Sur de América Latina y por supuesto también en otros países de nuestra región, pero una dictadura feroz que fue inteligente a la hora de amarrar una constitución y un paquete de leyes que hasta el día de hoy rigen fundamentalmente nuestras vidas. Por lo tanto, recuperar derechos tan básicos como la salud y la educación nos ha costado amplias movilizaciones que probablemente ustedes conocieron a través de los medios durante todas las últimas décadas. Y junto con luchar por aquellos derechos, por supuesto, ha estado la lucha también por el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión desde su dimensión colectiva, ¿no? Y en esa batalla, los derechos de las audiencias han sido una disputa simbólica y en las calles que todavía estamos dando, pero que es compleja de abrir camino. Si en un país como en Chile, con sus ataduras dictatoriales todavía, luchar por el derecho a la educación, a la salud, a la comida, ¿no?, que es algo que uno podría decir que las familias resienten en el día a día, es todavía más difícil probablemente explicar un derecho tan trascendente y que permite exigir otros derechos como es la comunicación, pero que es más difícil porque es un derecho que en cierta forma es simbólico, ¿no? Tú en Chile puedes caminar por alguna ciudad importante como Santiago o Valparaíso
o Concepción o cualquier otra, para que ningún chileno o chilena se enoje si me está viendo, donde vas a ver al caminar frente a un kiosco múltiples portadas de diarios, por ejemplo, y alguien te dirá, bueno, hay diversidad, hay pluralismo. La verdad es que solo hay 2 grandes propietarios de todos aquellos esos medios de comunicación, por ende, efectivamente el problema de la concentración es un problema que también afecta la diversidad de contenidos para nuestras audiencias, ¿no? Entonces, tenemos un problema grave en este sentido en Chile, que yo insisto, creo que se enmarca en un problema general de nuestras democracias, que tienen el enorme desafío de disputar frente a esta lógica de mercado la garantía de los derechos humanos más básicos y también, por cierto, como se ha señalado acá, la participación. Avanzar hacia una democracia que no solamente se exprese en las urnas, sino también en la definición de otras materias importantes en las cuales el pueblo, el soberano, tiene que participar, por ejemplo, como en el caso de mi país, ojalá, yo espero y estamos batallando por una asamblea constituyente que pueda modificar esa constitución de la dictadura. Ok, Gustavo, y bueno, a todos, pero Gustavo, las audiencias, nosotros somos defensores o tenemos ese cargo, pero también somos audiencia. ¿Cómo difundir, cómo crear conciencia en las audiencias que tienen estos derechos y que los pueden ejercer, porque no es todavía muy claro para ellos cuáles son sus derechos y cómo los pueden ejercer? Sí, ese es un derecho dormido, Guillermo, ¿no? Como a nosotros nos sale naturalmente. Estamos en un evento de un congreso de defensoría. La mayor parte de la gente tiene una recepción de mensajes mucho menos crítico. Y esa es la verdad. Y muchas injusticias se han hecho porque no hemos sido, en este terreno y en otros, capaces de no solo de organizarnos para pelear por nuestros derechos, sino siquiera reconocer que tenemos derecho. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer de la Defensoría es claramente de educación. O sea, yo no creo que se pueda revertir esa situación de lejanía, de pasividad, incluso como mal consumidor, teniendo en cuenta que la audiencia implica mucho más, ¿no? Como ciudadano, como ciudadana crítico, pero ni siquiera como consumidor a veces sabemos protestar. Por tanto, yo no creo que haya una forma distinta de romper ese punto sin actitudes, sin voluntad política de parte de los estados democráticos. Obviamente a partir de sus defensorías, sean de los medios o sean a nivel más estatal, pero claramente hay un trabajo de educación, hay que despertar, hay que ¿no? Así, hay que convencer, hay que mostrar. Quiero poner realmente del lado del Estado, del lado de las defensorías, el peso fundamental de dar este salto. Porque claramente, si nosotros no somos capaces de hacer ese salto, el desbalance de fuerzas que hay, ¿no? La correlación de fuerzas que hay, de organismos además que no son punitivos, como está bien, que se basan en el diálogo, se basan en el estudio, se basan no en recomendaciones, por sí solo va a ser una pelea de Quijote contra molinos. Yo sé que tenemos que darle muchas tareas y ojalá recursos adecuados a la Defensoría para hacer muchas cosas, como decía, investigación, ¿sí? Pero el componente fundamental es despertar ese derecho dormido. Hoy las nuevas tecnologías permiten una especie de cambio, lo cual no quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pero desde el punto de vista ya mismo de la tecnología, ya no somos solamente receptores de información y comunicación. Había ciertas tecnologías, las tradicionales, que es mucho más fácil separar un receptor de un difusor. Ya cuando uno entra en Netflix, o sea, en la televisión, pero en Internet, ya comenzamos a ser un poquito más que receptores. Y cuando estamos hablando de plataformas y redes sociales, aún más. Fíjate el desafío. Tendríamos en principio más poder. Y sin embargo, todavía tenemos mucho para trabajar. Pero esa pregunta es la más importante de los desafíos que tenemos por delante. Con las viejas tecnologías
y con las nuevas tecnologías, con la verdad y con la posverdad aún más. A mí me gustaría complementar esto que dice Gustavo, que definitivamente trabajamos por la educación crítica de las audiencias, creemos que es fundamental, que es uno de los roles que tienen que tener las defensorías. También podemos poner en crisis verdaderamente cuáles son los contenidos de la escuela, ¿no? Porque sí sabemos que necesitamos saber matemáticas, porque hacemos cuentas todo el tiempo, pero caramba, no necesitamos saber de los medios de comunicación, que es a través de los que recibimos información para tomar decisiones vitales en nuestra vida cotidiana. No necesitamos saber cuáles son los intereses ideológicos, políticos, económicos de los medios, distinguir información de opinión, publicidad, de propaganda, en fin, una serie de elementos que son fundamentales, pero también poder trabajar en el establecimiento de agenda. Una de las tareas, esto ya como profesora universitaria, aún en años avanzados, existe la mirada crítica tal vez, pero cuesta mucho cuando se propone, bueno, de acuerdo, ¿cómo sería el blog, el diario? ¿Con qué abrirías hoy tu noticiero? ¿Cuáles serían las fuentes de información que habitualmente están silenciadas? ¿A quienes podríamos entonces no darle voz? Porque todas las personas tienen voz, pero ¿cuáles son las que están siendo ocultadas deliberadamente? Entonces, poder desarmar esos intereses es vital para poder ir construyendo nuestras propias identidades, nuestras propias necesidades. Poner los medios de comunicación al servicio de los pueblos y no de los dueños de los medios. Esa es una de las tareas fundamentales que tenemos por delante, independientemente del formato. Una vez más, nos interesan los contenidos. Las disputas son por los contenidos. Alguien preguntaba hace un rato ¿por qué estamos hablando de determinada corriente migratoria y no hablamos de las migraciones de Chiapas? Porque unos hechos son noticias y otros no lo son. Poder desencadenar nos va a llevar a reaprender. Sí, hay que deconstruirnos. Sí, hay que sacudir las subjetividades. Sí, siguen estando colonizadas. Sí, hay dominaciones en el campo de la comunicación. Y es necesario, contaba hace un ratito nada más, que en la Argentina, por ejemplo, en la actualidad hay 11 canales infantiles. 10 son de Estados Unidos. Y uno que habíamos creado, ahora está bajando El Chavo del Ocho y El Zorro. Entonces, ¿cuáles son las realidades de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina? ¿Se les fue a preguntar qué programación es la que más les interesa? ¿Quieren saber sobre derechos humanos? ¿Les interesa el deporte? O sobre su historia. Su historia, ¿cuáles son sus perspectivas? Hace un rato nada más ocurría que hablábamos de los jóvenes y las jóvenes. ¿Por qué no los invitamos a que pasen y digan? Digo, ya realmente este mundo en el que otro que se erige como dominador se expresa sobre o construye la subjetividad de otros sin darle participación, es propio del siglo pasado. Lo que ocurre es que tampoco queremos ver si realmente podemos elegir y hay libertad en el marco de las nuevas tecnologías. ¿Somos libres en Internet? ¿Realmente tengo la misma posibilidad si yo hago un blog que si lo pone en circulación Google? ¿Todos llegamos a estar en primera instancia en las posibilidades de acceso? No, claramente exigen algoritmos que vienen vinculados con intereses ideológicos y políticos. Entonces, ¿por qué no trabajamos en desnudarlos? Así es. Que por supuesto es importante que desnudemos las mentiras y las fake news por las máquinas propaladoras que hoy tienen y sobre todo por la intencionalidad de la modificación de la realidad política de nuestras democracias incluso. Pero también es fundamental que trabajemos sobre establecimientos de nuevas agendas. Existen las hegemonías y más que pensar en una contrahegemonía es de qué manera podemos construir una comunicación que nos interpele como sociedad en las diferencias, porque esas diferencias van a seguir existiendo. Somos interculturales y sin embargo las representaciones no son equitativas. Sí, finalmente también se trata de un fenómeno de inclusión y exclusión, ¿no? Que Absolutamente. es un fenómeno que se da en todas partes, ¿no? Y cómo excluyes y cómo incluyes, bajo qué factores. Entonces, esto que decía Cintia, y volviendo a cómo nos educaron, ¿no? Mi generación, las generaciones arriba de la mía, un poco las de abajo, fuimos educados pues para ser estrellas del rock and roll, ¿no? Con una sola televisora, nacional, etcétera. Y de pronto hay un rompimiento que viene de los movimientos del 68, hay una serie de cuestiones
que van dando a México escalones subiendo hacia la democracia, ¿no? Y hacia la multiplicidad, o no multiplicidad, pero sí mucho más medios de comunicación. La radio es un factor importantísimo de ruptura de monopolios, etcétera. Entonces, ¿cómo educamos ahora a nuestros niños, ¿no? Sí. Yo leí hace tiempo que en Francia, desde el tercero de primaria, hay una clase de cómo leer los medios, ¿no? Entonces, ponen un periódico con una tendencia, otro, la misma noticia, y les dicen, a ver, ¿por qué creen ustedes que dice esto? ¿Por qué otro puso el encabezado así y el otro ni siquiera lo menciona, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco lo que ahora llamamos la alfabetización mediática, ¿no? Pero, ¿qué hacer cuando tú ya no, con tus hijos, los míos ya están grandes, pero los chiquitos están con su celular viendo sepa qué, ¿no? Y se hablaba en la mañana de cómo debemos, pues por lo menos orientarlos, por lo menos desde nuestra casa, ¿no? Y que si los orientamos desde nuestra casa, finalmente una acción individual puede convertirse más eficazmente en una acción colectiva, ¿no? Que se propaga por convencimiento y no porque te dice alguien o te llama la atención un promo, una publicidad, una propaganda, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos o qué podemos hacer para reeducarnos nosotros, si es que tenemos que reeducarnos, o en qué puntos debemos de ser más asertivos y fijarnos más, porque es un camino larguísimo, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo ir dando pasos, ¿no? Sí, mira, yo creo que, bueno, hay muchas cosas que se han dicho y que finalmente confluyen un poco en esta gran pregunta, ¿no? Que es cómo o qué hacer, una vieja pregunta además, frente a esta situación, frente a esta problemática. Y yo creo que probablemente la disputa central de esta hegemonía construida, que tiene una expresión cultural y también, por cierto, una expresión concreta, económica, ¿no? Estructural, cómo poder disputarla, cómo poder generar nuevas agendas, alternativas distintas. Y yo diría que primero hay que partir, a mi juicio, desde un fondo que es muy importante y que es la disputa por el sentido común. Esa disputa frente a un sentido que en el actual modelo, insisto, de capitalismo radical, de neoliberalismo, como se le llama hoy, ¿no? Pero que en el fondo es más de lo mismo, pero cada vez más radicalizado y transnacionalizado. ¿Cómo disputamos el código valórico que nos propone aquello? ¿Cómo disputamos entre nuestras relaciones sociales, en la expresión cultural que se da en la escuela, que se da en los medios de comunicación, que se da en las expresiones informativas y culturales en general? ¿Cómo disputamos ese sentido común que no está relacionado con los elementos mercantiles ni con los valores del mercado transnacionalizado, sino está íntimamente relacionado con el respeto a los derechos humanos? Y es ahí, en esa disputa digo, simbólica de sentido, donde los medios de comunicación y los derechos de las audiencias, a mi juicio, son radicales. Porque finalmente es un elemento que te permite justamente construir un sentido distinto. Y si me permiten, muy brevemente, yo quisiera mostrar algo que creo que nos va a ser común y que probablemente nos va a dar también una cuestión parecida que ocurre en nuestros países, en unas imágenes que traje y que tengo acá. Porque yo no puedo dejar de decir que vengo de un país donde hace poco menos de una semana acaban de asesinar por la espalda a un dirigente mapuche, a un comunero de territorio mapuche, en este caso del Gualmapu, pero que compartimos con Argentina en Gualmapu y Puelmapu. Y en esa experiencia de asesinato, la primera reacción de los medios fue culpar al mapuche. A los pocos días nos enteramos de que el asesinato había sido por la espalda a causa de una mala realización de la policía, de un comando específico.
Pero esto suele suceder en los medios, a propósito de los excluidos, de los equivocados, de los delincuentes, de los terroristas, que son finalmente quienes critican este código valórico del mercado. Si tú te das cuenta, ¿quiénes son los excluidos? ¿Quiénes son los criminalizados, los estigmatizados en los medios? Son esas personalidades. Yo traje aquí unas imágenes que voy a pasar muy rápidamente, de los medios convencionales, sí, no de los nuevos medios en este caso, pero son medios que se replican a través de Facebook, a través de Twitter, a través de WhatsApp. Aquí, bueno, asesinatos de mujeres, femicidios titulados a propósito de celos. Ahí aparece un hombre en Chile le decimos anticucho a un pincho que se le pone a las carnes porque el hombre había asesinado así a su mujer y eso se festina, ¿no? Luego las marchas estudiantiles que fueron de este nivel de multitud aparecían graficadas así en el canal público, con un encapuchado. Eso está seleccionado en 3 fechas distintas, en 3 horarios distintos, y el señalamiento era el mismo, cuando en realidad no eran ni terroristas ni encapuchados los que estaban en la calle, eran estudiantes y estudiantas. Pero esto no es nuevo. Si nosotros revisamos las dictaduras del Cono Sur, tenemos la misma experiencia donde los medios de comunicación se utilizaban al servicio de un objetivo, ¿no? De un adoctrinamiento, de una exclusión de ciertos sectores que además eran eliminados de plano siendo asesinados. Y traje esto porque estando en México creo que es interesante. La imagen de arriba es una imagen del territorio mapuche chileno. La imagen de abajo es una imagen de aquí, de México, de Chiapas. Subcomandante Marcos. Si ustedes se fijan, la manera de presentar aquella imagen, el cuadro televisivo, es bastante similar, con esta idea del enemigo interno, con esta idea, digo, de prácticamente el terrorismo en casa, ¿no? Hay imaginarios que se repiten, imaginarios con esta idea de enemigos internos que se usan una y otra vez. Esto es a través del canal público chileno hace unos 2 o 3 años atrás, en un reportaje sobre movimientos en el territorio mapuche. Y por último, también tengo esta experiencia de una mujer violentada, que les comentaba a los compañeros, a las compañeras antes de entrar aquí al programa, que uno de los matinales de mi país tuvo que ofrecer disculpas después de haber leído el examen ginecológico al mediodía, a las 12 del día, cuando hay niños viendo la televisión, el examen ginecológico de cuántas veces esta mujer había sido violada por el hombre que había intentado asesinarla. Y eso apareció por un canal en mi país. La experiencia de Milagro Sala, Argentina, la experiencia de la Machi Francisca Linconao, Chile, ambas excluidas, ambas criminalizadas, ambas estigmatizadas por los medios de comunicación, pero además en complicidad con los tribunales, apresadas sin tener pruebas de que son culpables. Tanto es así que recientemente la Machi Francisca Linconao tuvo que ser liberada porque no había nada, aparte de ser activista por los derechos del pueblo mapuche, que le hiciera estar presa. Otra experiencia, la Operación Huracán, que fue también muy conocida en mi país, ¿verdad? A propósito de la culpabilidad a un dirigente mapuche, Héctor Yaitul, y a varios más unidos a él, los tuvieron presos por varias semanas, los medios de comunicación replicaron que eran culpables y que estaban condenados, y resulta que a las semanas después se evaluó que el delito no se había cometido. Bueno, y por último, el último mapuche asesinado, como les decía hace una semana, Camilo Catrillanca, que ha generado una fuerte conmoción en mi país y una vez más ha mostrado, desgraciadamente, la complicidad de medios que no defienden en este caso y no respetan mínimamente los derechos de las personas, como la presunta inocencia, por ejemplo. Muy bien. Cintia, tú querías mostrar también Sí, y lo podemos concatenar, porque lo que acaba de mostrar Javiera justamente es este doble estándar, ¿no? Cómo los derechos están garantizados en legislaciones, incluso en el cuerpo de muchas constituciones que han sido modificadas o directamente nuevas, constituciones de América Latina de mediados de la década del 80 en adelante, y sin embargo en los servicios de comunicación audiovisual tenemos criminalización de la niñez y la adolescencia, estigmatización y también discriminaciones de los pueblos originarios, cosificaciones de las mujeres, es decir, hay una problemática que hay que abordar. Vos antes te preguntábamos, bueno, ¿qué hacer o qué medidas tomar? Sin dudas, el camino individual es uno de ellos. Bueno, nadie va a negar que esa famosa frase de la educación empieza por casa, pero en realidad también necesitamos otras medidas que sean colectivas. Este es un problema colectivo, es un problema social, así que requiere de soluciones también conjuntas.
las defensorías del público y de las audiencias, la creación de la nueva institucionalidad propia de este siglo XXI es un camino, pero también yo creo que es necesario que sigamos con prácticas de desconcentración comunicacional. Aquí hace falta medidas concretas, efectivas, para que exista una equidad en el acceso a los medios de comunicación y a las licencias, por supuesto, y también en las nuevas plataformas, porque allí tenemos grandes concentradores como son Google, como son Facebook, mucho más concentradores que los que conocíamos hasta aquí. Y por otra parte también reconocer que los caminos de las convenciones han sido interesantes a nivel mundial. Hemos tenido convenciones por los derechos de las mujeres, convenciones por los derechos de las personas con discapacidad, convenciones por los derechos de niños, digamos también niñas y adolescentes. ¿Por qué no pensar en una convención por el derecho humano a la comunicación? Estamos, si no, enfrentándonos desde estados a un problema globalizado y realmente es muy difícil hacerlo si se hace individualmente, de manera que creo que también podemos pensar en el marco de los organismos internacionales, sobre todo a 40 años del informe McBride, porque no es que no se pensó el derecho humano a la comunicación hace tiempo, se sepultó porque no era funcional a las lógicas de producción que hacíamos referencia antes, y que ahora cuando compartamos el video vamos a ver esas lógicas que incluso construyen un sentido que en la realidad ni siquiera existe. ¿Querés que veamos ese video? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahí tenemos un caso resuelto entonces de la Defensoría del Público de C5N Zabaleta, que lo tiene que tener preparado la producción para que lo podamos compartir. Es un caso de la Defensoría de la Argentina en el que se presentó un reclamo y así lo resolvimos. Pasaron unas imágenes en el programa de Una 5 de Mauro Zeta. Se trataba de una banda de delincuentes menores y empezaron a pasar imágenes sacadas de Facebook. Los chicos de esas fotos eran parte de una banda delictiva que habían matado a un policía. La banda de los monoblocks, una banda que mete miedo, les dije, porque son jóvenes, son ladrones y además algunos de ellos han cometido asesinatos, Mauro. Sí, esto arranca cuando se empieza a investigar el asesinato de un policía de la Metropolitana en Caballito, una emboscada criminal para robarle el auto. Presten atención, vamos a ver a pleno las fotografías de los integrantes de la banda que ellos mismos subieron a las redes sociales. Van a ver las imágenes. Así se fotografiaban. Y vas a ver la cantidad de fotografías portando armas de fuego y además las usaban. De hecho, a este policía de la Metropolitana lo acribillan a balazos. En una de las imágenes aparecía mi hijo, pero esas imágenes eran de una escena, de un cortometraje hecho por la gente de Actores de Villa. Lo primero que hice fue llamar al canal C5N, en el cual nunca me dieron una respuesta, tampoco me dieron una cita. Entonces hablo con la psicóloga, le explico la situación que está pasando. Ella me manda a la Defensoría del Público, en el cual me dieron una respuesta. Ellos enseguida hicieron que el canal se retracte, que no tardó nada. Una aclaración y un pedido de disculpas desde este lugar en un informe que emitimos en el programa El Expediente en el mes de agosto sobre una banda que cometía delitos en la Villa Zabaleta, una banda sospechada de matar a un policía metropolitano. Se publicó una fotografía por error que no tiene que ver con los integrantes de la banda, integrantes que posaban con armas de fuego en la mano, haciendo ostentación de este uso de armas de fuego. Mil disculpas por la difusión de la fotografía de Mariano Suárez y Facundo Mendoza, que son totalmente ajenos a esta organización delictiva. Y a raíz, bueno, de que se retractó el periodista Mauro Zeta, el canal se comprometió, el canal C5N, a hacer una nota para difundir el trabajo que hace Actores de Villa. Hay gente muy valiosa que le pone el pecho a los narcos, que le pone el pecho a las balas y que rescata pibes. Ahí tienes un ejemplo claro, entonces, de los reclamos de las audiencias. Esos chicos no tenían absolutamente nada que ver. Sí tenían en un Facebook unas imágenes de un cortometraje, pero claro, portación de cara, portación de barrio,
portación de gustos y portación etaria. En la Argentina, si sos pibe, vivís en una villa, en una barriada popular, usas ropa deportiva, escuchás rap, sos un pibe chorro. Y ningún chico, ninguna chica nace delincuente, nace narco, soldadito o soldadita. Entonces, aquí hay una construcción voluntaria que ha tenido el medio de comunicación por este sesgo de confirmación, digamos, clasista, por el sesgo de confirmación de los excluidos, excluidas y de quienes no tienen voz. ¿Cuál fue el reclamo? Que vengan al barrio y que vengan también cuál es la realidad. Que vengan a ver que somos un grupo de actores y que lo que hacemos justamente es buscar caminos de inclusión, porque lo que ocurre es que cuando llamás al medio de comunicación no te responden. Eso fue lo que nos mostraron. Para concluir, Gustavo, en esto de los derechos de las audiencias, cómo construir los derechos de las audiencias, una conclusión final. Yo creo, retomo la pregunta que hacías antes. Yo creo que el problema mayor lo tenemos de reeducación los adultos que los más jóvenes. Particularmente cuando uno ve las nuevas tecnologías y uno se plantea los problemas que aquí se han abordado en este Congreso sobre las fake news, las noticias falsas. Francamente creo que los jóvenes que están ahí están mucho más preparados que nosotros. Creo que saben más claramente que nosotros cuando es algo falso o cuando es algo verdadero. En realidad nosotros tenemos que reeducarnos y a ellos darles un poco más de espacio para agarrar la posta, como decimos. Si ellos logran entender que son sujetos de derecho y no solamente consumidores de contenidos, hoy están mucho mejor preparados que nosotros para hacerlos efectivos esos derechos. Muy bien. Javiera. Yo diría que, bueno, evidentemente no hay receta, si la hubiera ya la hubiésemos aplicado, pero yo diría que 3 cuestiones fundamentales, me sumo: educación, la necesaria denuncia y con ella la articulación en nuestros pueblos para poder defender nuestros derechos. Los derechos humanos no van a ser regulados por el Estado ni garantizados si no los exigimos en la calle, y el derecho a la comunicación y la libertad de expresión hay que exigirlo en la calle, y para eso tenemos que educarnos y saber que es un derecho que nos pertenece. Y luego, por cierto, la disputa de la hegemonía, de este sentido común, de la necesidad de que tengamos formas de relaciones más justas, más igualitarias, sin criminalizar a otros porque son distintos o invisibilizarnos porque no nos gustan, y por ende también entonces tratar de incidir en las políticas públicas en ese sentido. Ok, Cintia. Bueno, hablamos de soluciones pretendidamente mundiales, de soluciones nacionales, también de políticas públicas como justamente lograr leyes democratizadoras de desconcentración comunicacional, defensorías de las audiencias, la educación. Así que ahora un pequeño ensayo de ponerse en el lugar de la otra persona. Yo creo que la democracia tiene mucho que ver con el reconocimiento del otro, de la otra, ¿no? Y no de una alteridad amenazante, sino al contrario, de una alteridad que complementa, que construye. Y en ese sentido me gustaría compartir un último video que dura 1 minuto para ver que hay realidades que son silenciadas, que no las vemos porque muchas veces no nos tocan. Ok, terminamos un poco con esto. Quiero agradecerles a Gustavo, a Javiera, a Cintia su participación. Obviamente dar las gracias a TV Morfosis, a la AMDA, al maestro Gabriel Sosa Plata, que finalmente nos trajeron aquí. Vemos el video, entonces, muchísimas gracias. Él es Lucio y mi hermano mayor. Hace poco le dieron las llaves y lo dejan ir solo en la escuela. Mis papás no saben, pero todas las mañanas pasa por lo de Laura, justo cuando ella sale. Él habla en lengua de señas y cree que yo no entiendo, pero me doy cuenta de todo lo que dice. Y aunque se hace el grande con sus amigos, yo sé que todavía le gusta mirar dibujitos. Por eso, cuando tomamos la leche, pongo los que tienen intérprete. Mi mamá dicen que en todos los canales tendrían que tener lengua de señas. Y para mí tiene razón, porque así mi hermano y yo podríamos ver un montón de dibujitos juntos. Muy bien, Cintia, pues muy ilustrativo esto de la inclusión y de cómo, cómo confluyen tantos derechos
en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues para concluir, creo que vuelvo a agradecerles que estén aquí. Para mí ha sido un gran honor estar con ustedes, estar aquí en TV Morfosis y pues nos despedimos. Gracias a todos los presentes. Buenas noches. Muchas gracias, Guillermo. ¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan. Observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto Radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de comentarios y sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor. Además de información precisa sobre la Defensoría, informes, documentos normativos, tanto externos como internos, y algo que es muy importante, que es el Código de Ética. Te invito a que me escribas al correo defensordeaudiencia@unam.com. Como audiencia, eres parte fundamental de Radio y de TV UNAM. Las audiencias también son parte del medio.